tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Estamos ya terminando la semana en este miércoles santo. Hablamos de algunas de las procesiones que se celebraron ayer. Bueno, se celebraron o algunas no debido a la previsión meteorológica, debido sobre todo a la nieve que empezó a caer aquí en la ciudad de Segovia en torno a las 7:30 de la tarde, lo que afectó sobre todo a la procesión de los 5 misterios que se celebra en la iglesia de Santa Eulalia, que no pudo salir por las calles y se tuvo que celebrar dentro de la iglesia. Hablaremos también del tiempo que nos espera para el resto de la Semana Santa. Lo haremos como siempre con nuestro experto Adrián Escobar. Eso será en unos minutos. También hablaremos de la primera edición de la Feria de los Arrieros que se celebra en San García este fin de semana, este próximo viernes y sábado. Lo hacen con varias actividades que enseguida les vamos a contar. Una feria en honor a los arrieros, a ese antiguo oficio muy importante para la historia y la tradición de este municipio. Nos iremos también hasta la sede de la FES, la Federación Empresarial Segoviana. Allí conoceremos las novedades y las últimas iniciativas de la Federación. Y nos despediremos esta noche en el Torreón de Lozoya, con su muestra sobre Japón, una historia de amor y guerra, así se llama, y se puede visitar hasta finales del mes de abril, y por la que esta noche vamos a hacer un recorrido muy especial. Todo esto y mucho más lo vemos enseguida. Un anuncio y comenzamos. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues este mismo viernes arranca en San García la primera edición de la Feria de los Arrieros, una fiesta que además viene para quedarse y que rinde homenaje a este antiguo oficio tan importante para el municipio. Nos acompaña esta noche el alcalde de San García, Miguel Hernández. Miguel, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, primera edición de estreno, ¿verdad?, de esta Feria de los Arrieros que, como decíamos, viene para quedarse. Sí, en principio es lo que tenemos previsto. Empezamos este año con esta primera edición y viene para quedarse porque creemos que es muy importante, desde luego para la historia de nuestro municipio, sí, así lo es, pero también para poner en valor esas pequeñas historias desconocidas que posee todo lo que es la provincia de Segovia, y entre ellos la historia de los arrieros es muy importante. Así es. Hacéis un esfuerzo, ¿no?, por recuperar también esa tradición, esas costumbres y sobre todo poner de nuevo en valor esa antigua profesión muy importante antaño, como decíamos, para San García. Pues sí, muy importante. Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX nos lleva a que la población de San García llega hasta los 1.300 habitantes. Wow. El 90% de ellos dedicados todos al tema del arriero. También hay que decir que los arrieros de San García no eran meros transportistas de granos, sino que se convirtieron verdaderamente en empresarios, ya que eran ellos los que trataban, compraban el grano, lo molían, lo almacenaban y posteriormente lo distribuían a Madrid, llegando incluso a soportar el 25% de la harina que se consumía en Madrid provenía de los tratantes de San García, así que era muy importante. Muy importante. Una actividad económica fundamental, imagino, para muchos, como decíamos, de los vecinos de San García. Sí, y así queda reflejado y así lo vamos a poder ver en la jornada del sábado, cuando hagamos una visita a este patrimonio arquitectónico que tiene San García, con más de 50 casas que están catalogadas y que son casas de interés. Y son unas casas donde vivían los arrieros, y son unas casas que tienen un esgrafiado muy especial, que tienen unos dinteles de granitos muy especiales, y que haremos una visita turística pues para que la gente lo conozca. Claro, esas marcas, esas huellas, ¿no?, de los arrieros, así se llaman estas rutas que vais a realizar el sábado. Ahora conoceremos un poquito más cuando repasemos la programación. Por cierto, que esta Feria de los Arrieros va a ser la primera parada de este año de la Caravana de Alimentos de Segovia, ¿no? Sí, en ese sentido, dar las gracias a la Diputación de Segovia, a su marca de garantía Alimentos de Segovia, que ha querido contar con San García y esta primera Feria de los Arrieros,
Arrieros como primera parada de las caravanas de alimentos. Entonces, esta Feria de los Arrieros va a estar complementada con productos agroalimentarios de nuestra tierra, de Segovia, de esta marca de alimentos, y también a la vez habrá un mercado de productos artesanos. Creo que son, si no me equivoco, 14 los artesanos agroalimentarios que van a ir, más otros 13 artesanos de artesanía. Bueno, aquí tenemos también esas como decíamos, actividades dentro de esa primera parada, que será la Feria de los Arrieros, en esta primera edición de la Caravana de Alimentos de Segovia, donde además pues podemos obtener productos que se hacen aquí en la tierra y que podemos conocer en los diferentes municipios después donde la caravana irá haciendo sus paradas. O sea que además de disfrutar de las actividades de la Feria de los Arrieros, podemos degustar también los productos segovianos. Sí, claro, los podremos degustar en esta feria y los podremos degustar después, que aunque tenga nombre a la zamorana, va a ser un arroz elaborado con productos muy de aquí, de nuestra tierra. Qué bien. Así que va a ser una jornada muy gastronómica y muy interesante. De todas formas, lo que sí que quiero, no se me puede olvidar de ninguna de las maneras, es agradecer expresamente a la Asociación Cultural San Bartolomé, que se ha volcado en la organización de este evento, y también a todos los vecinos de San García, porque han ido desempolvando de esos almacenes, de esos sobrados que hay en estas casas tradicionales, todos los aperos que tenían que ver con el trabajo de los arrieros, y vamos a poner un pequeño museo al aire libre este sábado para que podamos ver todos los materiales con los que ellos hacían este oficio. Qué bonito, o sea que vamos a poder viajar en el tiempo a través de sus herramientas, de la manera de trabajar que tenían los arrieros. Claro, porque además incluso los vecinos del pueblo han ido quedando entre ellos, y van muchos de ellos a estar vestidos de la manera tradicional en la que vestían los arrieros en el siglo XVIII. Qué bueno, pues digno de ver, desde luego, no se lo pueden perder el sábado entonces. Sábado. Vamos a comenzar por el día previo, por el viernes, que comentábamos antes, bueno, un día más local también, pero es ese punto de partida para la fiesta en honor a los arrieros. Tenemos una ruta por los alrededores de San García, partido de fútbol, también un poquito de deporte, y por la tarde un taller de artesanía. Miguel. Sí, bueno, vamos a ver, una ruta por los alrededores es conocer todo lo que es los alrededores del pueblo de San García, es una ruta por cañadas para hacer un poquito de ejercicio, como dices. El partido de fútbol lo hemos incluido ahí porque era un partido muy tradicional que se desarrollaba en el pueblo siempre en Semana Santa. No podía faltar, claro. Claro, antiguamente era solteros contra casados, ahora estamos viendo porque no hay tantos que se quieran animar, pero bueno, estamos en ello. Y posteriormente un taller de artesanía de una artesana local que nos va a hacer unos burritos de artesanía con cerámica fría que son muy bonitos. Qué bonitos. Por cierto, ¿nos podemos apuntar? ¿Están las inscripciones abiertas para los talleres? Pues está lleno. Está lleno, bueno, pero eso es una buena noticia, está bien, está bien. Y está ahora, según vayamos desarrollando, te diré porque te ha tenido una acogida excepcional y está prácticamente todo lleno. Ya verás el resto de las actividades. Bueno, pues nos conformaremos con ir el sábado, y si podemos ver, ¿no?, esos burritos que se han hecho en el taller, pues bueno, por lo menos lo disfrutaremos. Ahí está ese taller de modelado en porcelana fría con Ainhoa, que será la encargada de impartirlo. Y bueno, pues está lleno el taller, así que los afortunados que lo puedan disfrutar, pues desde luego que si todavía puede meter a alguien más, inténtenlo, pero ya nos ha dicho que lo tenía completo. Casi completo. Bueno, pues venga, vámonos entonces a las actividades del sábado, Miguel, que ahí sí que podemos invitarles a todos ustedes a que se acerquen hasta San García. ¿Con qué comenzamos? Sí, mira, pues vamos a empezar por un primer pase de esa ruta guiada por la Huella de los Arrieros. La Huella de los Arrieros, como te he dicho, es ese patrimonio arquitectónico que nos dejaron, y entonces vamos a ir viendo los dinteles de las casas y ver un poco las plantas de las casas, cómo esos sobrados eran almacenamiento de grano para posteriormente llevarlo a Madrid. También debo decirte que precisamente se hicieron dos rutas con grupos hasta 50, que no sé si lo hemos ampliado hasta 60, y ya tanto el primer pase como el segundo están llenos, y estamos intentando hablar con él para que haya un tercer pase, porque ha tenido, ya te digo, una acogida fantástica. Luego a partir de las 11 ya estarán todas las carpas con los alimentos de Segovia y también las de los artesanos montadas, que será allí mismo en la plaza de San García.
y posteriormente, pues bueno, un baile vermú, un encierro infantil, porque no puede faltar en San García, tan tradicional como los arrieros son sus encierros, que son anteriores a 1702. Wow. Son uno de los encierros más antiguos de España. Entonces tiene una tradición taurina muy importante el pueblo de San García, pero en este caso son unos encierros infantiles con unos carretones para que todo el mundo lo pase bien. Seguiremos con un baile vermú, que estará amenizado por los dulzaneros del Resbalón con música tradicional, muy arriera y muy castellana. A la 1:30 habrá una inauguración muy especial. Colocaremos en la plaza del pueblo de San García, bajo los soportales, una placa que todavía ni los vecinos la conocen y que daremos simplemente como pista que es una placa que tiene más de 150 años, que en su momento ya estuvo colocada en el pueblo y tiene que ver con los arrieros, y que hemos mandado restaurar. Wow, o sea que será un momento muy emotivo para todos los vecinos. Bueno, pues hasta ahí, no contamos más para que la gente acuda a la 1:30 puntuales a esa inauguración de la placa. A las 3, comida popular. A las 3, comida popular, que iba a ser en la plaza, pero hemos decidido trasladarla directamente al frontón por hacerla bajo cubierto, porque estamos viendo que lluvia no da, pero aún así el tiempo es fresco. Entonces, para estar un poco a cubierto, esa comida popular con un arroz a la zamorana. Y luego, posteriormente, pues a media tarde, también lo haremos en otro de los espacios. El viernes por la noche, como te dije, vamos a reinaugurar un espacio social que tenemos, que se le llama allí en San García el Chiringuito, que es como para unas 300 personas, que le hemos dotado de iluminación, equipo de sonido y demás, y vamos a reinaugurarlo. Entonces, probablemente el concierto que iba a ser en la Plaza del Pueblo lo llevemos allí también por estar a cubierto. Pues a las 5 de la tarde bingo y a las 6 concierto a cargo del grupo Esparadrapo también, que estarán allí en San García. En San García. Y no acabará porque la juventud, ahí lo tenéis, la juventud de San García nos ha pedido que, ya que como está el Chiringuito y va a haber esas actividades, cuando acabe el concierto seguir con un poquito más y a partir de las 12 hacer una fiesta para los más jóvenes. Así que... Oye, cuánto me alegro, además me gusta ver ese organiza Juventud de San García, es decir, que haya juventud en los pueblos, sobre todo gente implicada que quiera hacer cosas, y por qué no, pues si el cuerpo aguanta, ¿verdad? Y a partir de las 12 de la noche quieren que siga la fiesta y tienen el beneplácito del ayuntamiento, pues adelante, claro que sí. Como es en un son local el futuro de los pueblos. No se molesta a nadie porque precisamente se ha hecho toda la inversión de poner el equipo de sonido y luces, porque antes se hacían estas fiestas en la plaza y claro, los vecinos de la plaza decían, hombre, fiestas bien, pero todo el día con esto. Eso es, tiene que haber una convivencia también, con lo cual ahí en el Chiringuito van a estar perfectos. Genial, pues hay para todos los gustos la Feria de los Arrieros, primera edición, un evento que viene para quedarse, se celebra este fin de semana, viernes y sábado en San García, están todos ustedes invitados. Gracias, Miguel. A vosotros, allí os esperamos. Un placer y que os lo paséis fenomenal. Seguro. Gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos en 5 minutos. Pues estamos de vuelta y comenzamos a contarles algunas de las procesiones que se celebraron ayer, en este pasado martes santo. Una de ellas, muy curiosa, fue la procesión La Pasión de los Niños, que se celebra en el barrio de San José, en la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Ahí les ven. Con frío y viento, muy abrigaditos, eso sí, pero con la tregua que les dio la lluvia, una decena de pequeños cofrades salieron a la calle portando estas imágenes en miniatura. Como ven, están hechas pues a su medida. Simulan un Vía Crucis o la procesión de los Pasos, como la del Viernes Santo, que se celebra aquí en la capital, pero en pequeño formato. Una manera que tiene la cofradía de llamar a jóvenes cofrades para que se conviertan en miembros de la cofradía una vez se hagan mayores. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, Señor, pequé, tened piedad y misericordia. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada.
Bueno, y donde trágicamente no tuvieron tanta suerte de salir a procesionar por las calles del barrio fue con la procesión de los 5 misterios de la Cofradía del Recogimiento aquí en el barrio de Santa Eulalia. Tuvo que conformarse ayer con rezar las 5 estaciones en el interior de la iglesia, en el interior del templo. Fue seguramente el primer revés de la meteorología que ha traído a la Semana Santa segoviana. De cualquier manera, tanto parroquianos como cofrades trataron de vivir esta procesión de la mejor forma posible. Mientras fuera la nieve se iba convirtiendo en protagonista, dentro de la iglesia de Santa Eulalia lo eran los nervios. A las 7:30 de la tarde ya se habían emplazado para tomar la decisión en torno a las 8 menos 10, aunque paradójicamente entre los cofrades había poca fe de que el Cristo de la Esperanza pudiera salir a las calles. Indudablemente, para nosotros lo más importante es el paso y el Santo Cristo de la Esperanza. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, según como está el tiempo, si no puede salir, el acto en sí se hará aquí dentro. Lo que pasa es claro, pues que tenemos que acondicionar un poco la iglesia para que el Santo Cristo con los costaleros pues van a hacer los 5 misterios y rezar los 5 misterios aquí dentro. Con los costaleros llevan saliendo 12 años. Y me acuerdo que los 2 primeros años pues pasó absolutamente lo mismo. El primer año nos tuvimos que dar la vuelta en Somorrostro y el segundo no se pudo salir. Entonces para nosotros no es nuevo. Que contamos indudablemente, igual que contamos el jueves y el viernes con ello, con esta previsión. Entonces estamos ya sobre previsto y tendremos que tirar de protocolo para en plan de hoy del Cristo y el jueves y el viernes con la Virgen. Dentro de la iglesia cada cual vivía aquella incertidumbre como podía. Pero nadie dejaba de prepararse ni de seguir sus rituales habituales, porque de una forma o de otra, el Cristo de la Esperanza iba a recibir el cariño. Lo dicho, el acto está suspendido. No está suspendido, lo hemos modificado. No, la estación de penitencia se ha suspendido. Ahora vamos a hacer los rezos allí dentro, lo que os he dicho antes. ¿Vale? Vamos a... Sí, vamos a coger el paso y vamos a rezar todo. Lo haremos de forma más reducida, pero el paso le vais a llevar. ¿Vale? Y de alguna forma, la estación de penitencia de alguna forma se hace. Unas veces lo podemos hacer de una manera y otras veces de otra. Hombre, pues pena, nada más que vea que está toda la gente aquí preparándose para salir y nada más que ver la cara que tienen, o sea, la verdad es que pena porque hay mucha gente que tiene mucha devoción por este Cristo y bueno, pues es una pena que no pueda salir a la calle, pero las situaciones climatológicas son adversas y yo creo que sería una locura y vuelvo a decir lo que he dicho al principio, que lo principal es mantener al Santísimo Cristo de la Esperanza. Al final, efectivamente, la procesión fue por dentro. En un acto más discreto, el Cristo fue levantado y los 5 misterios se rezaron con su música y el lucido trabajo de los costaleros. Sé testigo de la majestuosidad de la Semana Santa de Segovia. Únete a nosotros en la retransmisión de la procesión de los pasos, donde la fe, la historia y el arte se unen en una experiencia inolvidable. Siente la emoción mientras las cofradías recorren las calles históricas de la ciudad, llevando consigo siglos de tradición y devoción. No te pierdas la retransmisión en directo de la Semana Santa de Segovia el viernes 29 de marzo a partir de las 19:45 horas y vive la experiencia de una tradición que perdura a lo largo de los siglos. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia, Diputación Provincial, Junta de Cofradías de Segovia, Residencia San Antonio en Marugán, Octaviano Palomo, Clínica Dental San Lorenzo, Residencia Grupo Imerol.
Bueno, pues estamos de vuelta y seguimos. Antes hablábamos de algunas procesiones que se han tenido que suspender ya por el mal tiempo, así que estamos muy pendientes del cielo y vamos a ver qué nos depara la meteorología para estos próximos días, algunos de los más importantes de la Semana Santa, sobre todo en cuanto a la procesión de los pasos del próximo Viernes Santo. Nos da todos los detalles Adrián Escobar, nuestro experto, y con él está Sergio Perela. Para nuestra sección de meteorología, en esta semana tan señalada nos hemos venido a la Plaza Mayor. La catedral de fondo, los estandartes de las cofradías y vamos a ver si Adrián Escobar, que también además es cofrade, nos saca de dudas de qué tiempo va a hacer en estos días tan señalados. Adrián, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. La duda te la planteo otra vez, te la llevo planteando 3 semanas con esta, pero ¿qué decimos a la gente? ¿Va a haber o no va a haber agua en esta Semana Santa? ¿Qué decimos? Pues ya está habiendo agua, hasta nieve, que nevó en el Martes Santo, y va a volver a haber agua y nieve en la ciudad de Segovia. La verdad es que nos tienes preparado además, Adrián, un mapa de por dónde van a caer más precipitaciones, pero la península entera va a estar anegada de precipitaciones. Sí, vemos el primer mapa donde es la precipitación acumulada desde el jueves hasta el sábado y vemos cómo esos tonos amarillos y rojos incluso se extienden por gran parte de la península ibérica y solo se salvan un poco la zona del este de la península, donde allí las precipitaciones van a ser más débiles, y en cambio en todo el oeste peninsular pues vemos esos tonos amarillos y rojos que en 3 días en algunas zonas de Gredos esos tonos rojos dan acumulaciones incluso de hasta más de 100 litros por metro cuadrado entre el jueves y el sábado, ya que luego el domingo también va a seguir lloviendo, con lo cual van a seguir acumulando lluvia y nieve también en cotas medias y altas de los sistemas montañosos. Y en la provincia de Segovia, pues como vemos, los tonos son de color amarillo y nos dan unas cantidades medias en torno entre 30 a 50 litros por metro cuadrado en zonas de la meseta y un poquito más en zonas del sistema central, sobre todo en la cara sur del Guadarrama. Lo cierto es que está mal repartida el agua que está cayendo, porque en el norte está cayendo mucho, los embalses han alcanzado ya unos niveles muy buenos y sin embargo pues en Cataluña los embalses no terminan de llegar al 20%, así que el reparto en este caso no está siendo igualitario, Adrián. No está siendo muy igualitario, sí que está siendo beneficioso Andalucía, que también estaba en muy mala situación en sus embalses, ahí también está lloviendo bastante, en Cataluña ha llovido pero menos, y tenía que llover más durante estos días y también tenía que llover más en la zona del Levante y no está lloviendo y no va a llover tanto como lo va a hacer en otras zonas donde ya tenemos los embalses en buen estado, como es en la cuenca del Duero. Otro de los factores predominantes en estos días va a ser, seguro que lo estáis escuchando y lo estáis notando aquí en la plaza, el del viento. Así que si quieres, Adrián, entre el agua y el viento, cuéntanos un poquito la previsión meteorológica. Bueno, para ya mañana Jueves Santo va a ser también una jornada ventosa en la provincia de Segovia, viento de componente sur que soplará de moderado a fuerte ya desde primeras horas de la mañana del jueves. Irá un poco amainando de cara a la tarde-noche, justamente cuando llega el frente más activo de la jornada de mañana jueves, y ese frente va a ser el que pueda fastidiar quizás las salidas que tengan mañana jueves, que sobre todo llegará la tarde-noche del Jueves Santo, y este frente se va a mantener durante la madrugada del jueves al viernes. Va a ser un frente que nos va a dejar bastante precipitación en la provincia de Segovia. Las temperaturas mañana jueves se van a mantener sin grandes variaciones, con máximas en torno a 14 grados y mínimas en torno a unos 3-4 grados. De cara a la jornada del Viernes Santo, este frente que cruza la madrugada del jueves al viernes terminará de pasar durante la mañana del viernes, pero durante la tarde se van a mantener las precipitaciones en la provincia de Segovia, y además con el paso del frente va a bajar la cota de nieve en la provincia de Segovia. Si al principio va a estar en torno a unos 1.700 metros, pues cuando pase el frente va a bajar en torno a unos 1.000 metros de altitud, con lo cual el viernes entre el mediodía y la tarde podemos volver a ver nevar en la ciudad de Segovia. Ya veremos cuánta cantidad finalmente. El viento seguirá soplando moderado a fuerte
al principio componente suroeste y cuando pase el frente rolará componente noroeste, dejando una sensación de tiempo más frío, con lo cual las temperaturas máximas descenderán con unas máximas en torno a 9 grados y una mínima en torno a 1 grado positivo. De cada jornada de sábado nos va a visitar una nueva borrasca, entrará por el sur de la península, con lo cual al principio las precipitaciones se van a quedar por la cara sur del sistema central y cuanto más al norte de la meseta nos encontremos, pues al principio de la jornada los chubascos serán más intermitentes. Estos chubascos y lluvias se van a mantener hasta la tarde-noche y podamos tener una tregua la tarde-noche del sábado a domingo. También vamos a tener una tregua, que nos lo he dicho, la tarde-noche del viernes al sábado. Pero claro, el resto del día va a llover y nevar en gran parte de la jornada del Viernes Santo. Y de cada jornada de domingo, pues no vamos a tener una tregua como lo hemos tenido otros años atrás. Nos va a visitar una nueva borrasca que de nuevo nos va a dejar precipitaciones generalizadas en la provincia de Segovia y también con una cota de nieve que se va a mantener entre los 1.300 o 1.000 metros de altitud, con lo cual también podamos ver un chubasco de nieve en la ciudad de Segovia. El viento soplará moderado de una componente variable. Comenzaremos con componente oeste, rolando a componente noroeste. Y también de cara a la jornada de domingo al lunes tendremos una pequeña tregua. Y de cara a la primera semana del mes de abril vamos a tener de nuevo inestabilidad con el paso de nuevas borrascas por gran parte de la península ibérica, con lo cual la inestabilidad no se va a acabar acabándose Semana Santa, sino que se va a seguir en los primeros días del mes de abril. Bueno, pues esta es la previsión, así que según las palabras de Adrián Escobar, lo que vamos a tener que hacer es rescatar alguna procesión el jueves si se puede y luego ya empezar a pensar en que abril va a llegar con lluvias, casi mejor, y así no tenemos que esperar a que llueva en mayo, que ahí ya sabemos que siempre es más problemático. Este es el pronóstico del tiempo, es lo que hay, vamos a pasar frío, va a llover y va a haber viento. Gracias, compañeros. Y vamos a la cartelera de los cines Arte 7 Segovia, porque hoy ya es día de estrenos de cine. Esta semana se estrena en cartelera Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Les habíamos visto enfrentados, pero el cine y la vida dan muchas vueltas, y en esta nueva entrega los dos monstruos del imaginario colectivo formarán una alianza contra una amenaza desconocida escondida en nuestro mundo. Mientras forjan su alianza, descubriremos más sobre los orígenes de ambos colosos. No podíamos estar más equivocados. Este mundo tiene más secretos de los que... Un rey supermono. En esta aventura animada, Shimi es un mono que está descubriendo sus poderes de superhéroe. Mientras se familiariza con ellos y aprende a controlarlos, tiene que combatir a poderosas fuerzas demoníacas que quieren sumir al mundo en el caos. Formas y tamaños. Un rey supermono. Y todos le llamaremos Chispa por sus chispeantes ojos. Vamos, Chispa, tienes... El caso Goldman. La historia real del juicio contra Pierre Goldman, un intelectual de izquierdas francés detenido por una serie de atracos. Él reconoce todos menos uno en el que hubo 2 muertes. Un caso que revolucionó a la sociedad, la política y los medios en Francia. ¿Se le puede calificar de gángster? Sí. ¿Y de asesino? No, en absoluto. Para ti es inocente, ¿no te haces la pregunta? No podemos entender a Pierre Goldman. Continúan en cartelera Cazafantasmas, el Imperio Helado, Los Niños de Winton, Dune Parte 2, La Familia Benetton, El Maestro que Prometió el Mar, Kung Fu Panda 4 y La Abadesa.
Seguimos sobre el comercio local y también su importancia en nuestra sociedad. Sus últimas iniciativas y novedades nos hablan esta noche en nuestra sección FES Actualidad desde la Federación Empresarial Segoviana. Abrimos nuestro espacio habitual desde la sede de FES, donde hemos venido a recabar esa información que generalmente a través de nuestro magazine nos va llegando de lo que es el tejido industrial y el tejido comercial segoviano. Y hoy vamos a empezar precisamente hablando de ese tejido comercial, de ese comercio local, iniciando la sección precisamente con los planes que pueda tener FECOSE, y estos planes generalmente nos los suele contar Roberto Manso. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en un momento en el cual venimos o tenemos la Semana Santa, que es un periodo, entiendo, muy especial, en el cual no sé si es uno de los puntos fuertes del comercio local, eso te lo preguntaré ahora, pero entramos en un espectro que nos lleva de aquí casi hasta verano, en el que imagino que vosotros como comercio local, como FECOSE, tendréis algunos planes previstos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenemos bastantes actuaciones, sobre todo de cara al periodo primaveral, que es verdad que es una época que el comercio empieza un poco a repuntar. Navidad es una época punta, pero luego la cuesta de enero, febrero, marzo se hace muy dura. Sí. Y ahora que llega la Semana Santa, pues sobre todo en comercios que dependen del turismo, como los de souvenirs, comercios de alimentación, sabemos que viene mucha gente a Segovia en Semana Santa y ese comercio sí que repunta. Y de cara de aquí al verano hay un tramo muy bueno, que se ha acompañado por las buenas temperaturas generalmente y que los comercios están más animados. Cuéntanos, ¿qué actuaciones tenéis previstas, más o menos a corto o medio plazo, para intentar darle un poco una vuelta a las tendencias del comercio local? La verdad es que nosotros hacemos todas las campañas que hay en el año, las campañas tradicionales del comercio, lo que pasa es que procuramos hacerlas de una forma un poco innovadora, que sea novedoso, que no sea siempre lo mismo. Entonces hemos hecho lógicamente las campañas del Día del Padre, haremos la del Día de la Madre, estamos ahora en una campaña promocional, bueno, pues lo que hemos dicho, animando un poco a las compras en primavera, animando a comprar en el comercio local, y tenemos previsto dentro del Día de la Madre una campaña novedosa, que ya desvelaremos en su momento, y con Diputación tenemos también varios proyectos para hacer bien antes de verano o bien en ese interín antes de verano, septiembre, octubre, varias campañas de promoción del comercio que, bueno, que también las desvelaremos en su momento. Bueno, no vamos a desvelar entonces de antemano, simplemente tener claro que van a llegar esas campañas. A mí sí que me gustaría preguntarte, porque hemos hablado varias veces de las campañas que hacéis, de cómo las planteáis, de cuál es el objetivo, y sí que me gustaría preguntarte, ese objetivo de que la gente se conciencie de que debe comprar en comercio local, de que está bien comprar en comercio local, de que revierte socialmente comprar en comercio local, ¿está llegando? Pues lo que procuramos es por lo menos que no se olvide la gente del comercio local, del comercio que tiene al lado de casa, sobre todo el comercio de los pueblos, de los barrios, porque todo el mundo es consciente de que es lo que mantiene vivo a los barrios, a los pueblos, el comercio. Una calle sin luces del comercio, la verdad es que es una calle insegura y muerta. Entonces nosotros seguimos siempre dando un poco la matraca en ese aspecto, porque la gente, pues bueno, tiene muchos cantos de sirena, siempre las grandes superficies, internet, pues es una competencia muy grande y tiene grandes atractivos, entonces nosotros queremos seguir manteniendo el atractivo del pequeño comercio y pues las campañas nuestras procuramos que sean originales, pero bueno, al final el mensaje siempre es el mismo, el mensaje es que hay que seguir apoyando al comercio porque es apoyarse uno mismo también. Las últimas encuestas que lleva sacando FES tiempo, yo diría que en los últimos meses han salido varias, hablan de que el comercio local vive un periodo de crisis importante, en el sentido de la falta de relevo. Entiendo que vosotros detectáis esa falta de relevo, incluso en las empresas familiares. La verdad es que es un problema, el problema de la transmisión entre generaciones, bueno, de hecho casi no hay traspasos de comercio, ni a otras personas ni a los propios familiares. Los propios comerciantes no queremos que nuestros hijos se dediquen a esto porque ya vemos que son solo penurias y que las ventas van decreciendo. Entonces, no hay muchas ayudas para la transmisión de comercios, los jóvenes prefieren dedicarse a otros sectores, prefieren ser funcionarios o prefieren trabajar en otras cosas. Y al final es el principal problema. Los autónomos del comercio en Castilla y León, el 40% de ellos tienen más de 55 años
quiere eso decir que hay un 40% de comercios que van a desaparecer en los próximos 10 años. ¿Que se los puedan dejar a sus hijos? No lo creo. No pasa ahora y cada vez pasa menos. Entonces, es el principal problema que tiene este sector. Luego hay otra cuestión, que es que parece ser que cada vez se da menos el tema del traspaso, del traspasar un negocio, que tiene las ventajas de que también traspasas una clientela y si se le da una continuidad puedes empezar no de cero, sino de un poco más allá, que en los inicios siempre es importante. Y lo estáis detectando también, ¿no? El traspaso... Sí, el programa FES Traspasa existe desde hace muchos años en la FES, hay algunos comercios que están ahí apuntados, pero la verdad es que no se mueve mucho el tema de los traspasos, porque la gente, lo que te digo, no quiere dedicarse al comercio, porque realmente es mucho más fácil coger un comercio en funcionamiento, con clientela, con las instalaciones, que el anterior dueño te explica el funcionamiento, estás un tiempo incluso trabajando ahí hasta que te haces con el negocio. Es un negocio mucho más seguro que empezar desde cero, pero la gente, no, por la razón que sea, no está cediendo mucho a ello. Hemos hablado antes del relevo en empresas familiares y me hablabas también de la edad media, ¿no?, de los empresarios que están ahora mismo trabajando en este comercio local, una edad en torno a los 55 años. ¿Hay negocios dentro del comercio local que sí que estén despuntando, que noten menos quizá esa crisis? Pues sí, los negocios que dependen de la compra por impulso, los negocios que dependen del turismo, alimentación, artesanía, el tema de que te haces tú tu mismo producto, tienes tu propia marca y puedes vender una parte por internet, otra parte a pueblos cercanos, otra parte... Pues bueno, ahí tienes algo que te distingue y algo con lo que puedes luchar. El comercio más tradicional, que vende, digamos que son comercios que venden los productos estándar, pues lo tiene mucho más difícil. O sea que al final es compra por impulso, artículos que requieren instalación como cortinas y demás, eso sigue teniendo cierto tirón. Pero el comercio que tiene competencia de internet o competencia de grandes superficies, pues es el que más está sufriendo. O sea que estamos viviendo un proceso de transformación acelerada de lo que pueda ser el pequeño comercio. Pues sí, ya lleva muchos años, empezamos con la crisis de 2008, que ya empezó las ventas a descender y empezó la pujanza de internet que va subiendo cada año. Además, los grandes supermercados, las grandes superficies cada vez venden más artículos, cada vez abren más superficies y cada vez tienen más cuota de mercado. Al final, pues los pequeños quedamos para vender las cuestiones de más proximidad y bueno, pues es verdad que las ventas van descendiendo y el número de comercios van descendiendo. En este sentido, entiendo que FECOSE dentro de FES trabaja mucho, ¿no?, en lo que son las previsiones, en las acciones, como tú bien decías, que se pueden ir ejecutando para que la tendencia se frene, por lo menos. Al margen de acciones promocionales para determinadas temporadas, ¿cabe la posibilidad de algún otro tipo de acciones que puedan enmendar estos puntos? Pues mira, eso nosotros a través de la FES y la COE lo hacemos a nivel nacional, el promover que se haya ventajas fiscales para los comercios, promover que se disminuya la carga administrativa, promover que se facilite lo que decimos, la transmisión intergeneracional, que se apoye a los emprendedores. Bueno, todo ese tipo de cosas lo hacemos a nivel político, nos reunimos cada 2 por 3 pues, con todos los responsables, tanto a nivel local como regional y nacional, y bueno, se van consiguiendo cosillas, pero es verdad que no se apoya al comercio lo suficiente, no se le da la importancia que tiene, porque tú date cuenta que 1 de cada 4 euros que que mueve España del PIB corresponden al comercio o actividades paralelas. Entonces, la importancia que se le da no es la misma que le están concediendo, eso es. Entonces, seguimos luchando en ese aspecto, en aspectos políticos, en aspectos regulatorios, porque al final es verdad que es donde va lo mollar. Bueno, es ahí donde reside la importancia de que el comerciante local no esté solo, ¿no?, de que luche pues, a través de FECOSE, un caso como el que estamos viendo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante estar asociados porque es verdad que un comercio solo nadie le va a escuchar, nosotros somos 430 comercios y quieras que no, al estar también en unas entidades regionales y nacionales, tenemos la fuerza para hablar de tú a todos los políticos. Hace poco tuvimos aquí a un ministro, etcétera. Entonces,
bueno, pues quieras que no, no nos hacen todo el caso que quisiéramos, pero nos hacen más caso que si fuéramos uno solo. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo reciben, en este caso, los políticos, de donde sean, estas, no sé si son peticiones o estas reclamaciones vuestras? Bueno, la verdad es que siempre recibimos buenas palabras, sobre todo cuando nos hemos reunido en la campaña electoral con todos los políticos, todos han coincidido en apoyar al comercio, no había ninguna disonancia, incluso han llevado en el programa electoral parte de las cosas que nosotros les pedíamos. Ahora es cuando tienen que ejecutarlo y vemos que, bueno, ya es más problemático, pero bueno, sí que es verdad que sí que se nos va haciendo caso en algunas cosas, ya digo, no tantas como quisiéramos, pero bueno, sí que metemos ahí nuestras cosillas. Bueno, hay que seguir trabajando en esta línea. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. No lo va a hacer nadie en vuestro lugar. Por cierto, me decías que esta Semana Santa se prevé que determinados espectros de este comercio local sí que puedan tener una buena venta, un buen pico de ventas. ¿En este caso no depende tanto de la meteorología o sí? Siempre influye, en el comercio influye mucho el tiempo, pero es verdad que los pueblos que ahora se llenan de población tienen ahora su agosto, ahora y en verano, y determinado tipo de comercio en Segovia, los souvenirs, pues están a tope, ahora es su época y tienen que vivir de estos pocos días al año. Pero bueno, que sí que es verdad que hay comercio que se defiende y la ventaja que tiene el comercio de Segovia es que tiene mucha variedad y que, bueno, cuando no vendemos uno, venden otros y al final procuramos tener actividad todo el año. Que la balanza esté bien conformada. Me hablabas de los pueblos, te hago la última. ¿Está pasando lo mismo paralelamente a lo que ocurre, digamos, en Segovia capital, en los pueblos con el comercio local o es más acentuado? En los pueblos es mucho peor, porque date cuenta que un pueblo que se quede sin comercio es un pueblo que se queda muerto. En Segovia, aunque cierren 2 ferreterías y quedan otras 2, pues bueno, pero en el pueblo que cierran la ferretería, la tienda de alimentación, y es igual que cuando cierra el bar, pues ese pueblo se queda sin vida y la gente tiende a irse de él. Entonces hay que luchar mucho más por los pueblos que por la ciudad incluso. Pues vamos a seguir haciendo hincapié en este mensaje, Roberto. El comercio local, el comercio que va a repercutir cada euro de los que les entra directamente en nuestra sociedad. Dejamos aparte el trabajo de FECOSE porque vamos a pasar a hablar de otra línea de trabajo que se sigue efectuando aquí en la FES. Para esta segunda parte de la sección sí que contamos con el presidente de FES, con Andrés Ortega. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos nuevamente en vuestra casa, la casa de los empresarios. En casa compartida, en este caso, ¿no? Aquí vivimos juntos en este espacio y tengo que empezar porque venís casi directamente del notario, con noticias frescas, que creo que además son noticias muy esperadas por esta casa precisamente y muy alentadoras, ¿no? Bueno, son noticias muy buenas para esta casa, pero te diría que sobre todo son noticias muy buenas para Segovia en su conjunto, porque efectivamente venimos del notario, llevamos ya tiempo con la constitución de la Sociedad Segovia Intermodal para el desarrollo del Puerto Seco, que como sabéis es un proyecto que estamos liderando desde FES, desde la Federación Empresarial Segoviana, y dentro de las distintas etapas que esta sociedad va a ir atravesando, pues una está y una muy importante es la inclusión, la ampliación de su capital para que formen parte de ella distintos actores que hagan que este proyecto tan importante para la provincia de Segovia, para Segovia en sí, pues sea una realidad. Y hoy hemos firmado la primera incorporación a esta sociedad, en este caso de Asetra, de nuestros compañeros
transportista de la Asociación de Transportistas Segovianos, que pues bueno, a aquella invitación que hicimos en su día de participar en este gran proyecto, dijeron que sí desde un primer momento, además, y lo vieron claro desde ese inicio, y hoy era el día de la firma en el notario y ha sido el día de esa firma y de ese primer paso al que vendrán otros pasos, como son la incorporación que hemos dicho en otras ocasiones, en este caso del Ayuntamiento de Segovia y distintos actores, el Somacil, por supuesto, que es uno de los, además, también organismos más importantes para el desarrollo. Después, aunque todos somos importantes, ¿no?, en este desarrollo, por supuesto, imagínate el Ayuntamiento, la Diputación de Segovia, para que sea una realidad este Puerto Seco. ¿Y por qué tan importante? Hombre, porque lo hemos dicho muchas veces, realmente la estructura de una plataforma logística, una plataforma de carga ferroviaria, con la posibilidad de ese acceso del tren trayendo y llevando carga de transporte por las vías del ferrocarril, pues sin duda va a ser un antes y un después al desarrollo industrial de nuestra provincia. Y además eso, en este preciso momento, englobado dentro de la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno de España, con esa implantación de distintos nodos logísticos, en Madrid, por supuesto, el más importante, en Valladolid, y esa apuesta decidida también de la Junta de Castilla y León. Recordemos que el propio presidente de la Junta de Castilla y León, aquí en Segovia, ya vino a decir que este proyecto sería un proyecto de interés regional, esa apuesta tan decidida de la Junta de Castilla y León, que se engloba dentro de los planes del Gobierno de España para el transporte de mercancía ferroviaria, pues vendrá a hacer ese antes y después en nuestra provincia, con la implantación de nueva industria logística, que precisamente dentro de ese estudio que estamos realizando para el Plan Territorial de Fomento, ya se anticipan cosas. Es verdad que estamos muy al inicio, pero ya se anticipan cosas, y donde una precisamente que sale muy de relieve en casi todos los apartados es que el nuevo negocio, esas nuevas necesidades que tendremos aquí en Segovia, serán logísticas, con lo cual qué bueno que va a la par con este desarrollo que nosotros vamos a hacer logístico tan importante, y que además dará la oportunidad a muchísimas otras industrias de implantarse en este futuro polígono industrial Prado del Hoyo, justo dentro de donde estará nuestro Puerto Seco. Bueno, pues son buenas noticias económicas a nivel general. Nos llegaba la noticia del crecimiento de la economía española, un 2,5%. Yo creo que son todas noticias para sonreír, pero en lo que nos acabas de comentar, Andrés, salen bastantes cuestiones que yo creo que sí que hay que esclarecer un poquito. Por ejemplo, hablábamos del Puerto Seco, que es un proyecto que lleva camino paralelo al del Plan Territorial. Y esta semana han sido noticia también, pues por ejemplo, el polígono de los Itales en Bernuy, el polígono de Abades. Yo creo que es interesante deslindar estos polígonos de lo que es el plan territorial, ¿verdad? Porque estos polígonos que ya tienen un dinero adjudicado no van a quitar nada a ese desarrollo. Claro, es que son cuestiones diferentes. Afortunadamente ahora, en este momento en Segovia, están pasando todas estas cuestiones a la vez, ¿no? Por un lado, esa apuesta clara y decidida de la Junta de Castilla y León en estos dos polígonos industriales, tanto el de los Itales como el de Abades, estos dos nuevos desarrollos que en su conjunto pues aproximadamente aportarán en bruto 1,5 millones de metros cuadrados, que es una apuesta clara y decidida de la Junta, ya lo hemos visto, lo llevamos viendo en el caso de los Itales desde hace algo más de un año, con esa primera información y luego esa puesta en escena que han ido realizando, y ahora mismo veíamos que ya prácticamente están las máquinas para empezar y poder desarrollar con esa urbanización de este polígono industrial, además que nos dará otras oportunidades, como es un suelo a un precio muy asequible para que las empresas se puedan instalar, y con un proyecto tractor, que es el que lo está liderando ya, de una empresa que hará que alrededor de ella se puedan sumar más iniciativas que redundarán en más empleo y en una actividad mayor empresarial para nuestra provincia, junto con el de Abades, que es un polígono que viene a firmar esa apuesta de la Junta de Castilla y León, un polígono que este suelo ya la Junta de Castilla y León lo adquirió hace tiempo, no es un suelo que ha adquirido ahora recientemente, es verdad que ha coincidido todo en el tiempo, y es importante además aprovechar esta oportunidad, porque el polígono de Abades, que aportará otro 500 millones de metros brutos cuadrados aproximadamente, pues nos dará la oportunidad en un momento donde hasta ahora no hay suelo industrial.
pues que ya las empresas puedan empezar a pensar que se pueden instalar en Segovia. Y además te puedo decir que hay contactos de empresarios interesados en suelo industrial para hacer ampliaciones, para hacer movimientos, para atraer e instalarse nuevos proyectos en nuestra provincia, y eso, por supuesto, no va ligado al plan territorial de fomento, que son dos cosas distintas. Luego, la Junta de Castilla y León ha destinado unas inversiones, y ya las han hecho públicas, a estos dos polígonos industriales, inversiones además importantes, pues estamos hablando de unos 20 millones de euros para el polígono Los Itales, y estamos hablando de unos 6 millones de euros para el polígono de Abades. Importante la apuesta, se ve cómo importante es la apuesta que hace en este caso la Junta de Castilla y León por el Plan Territorial de Fomento, cuyo estudio estamos realizando nosotros, y donde nosotros además vamos a ser ambiciosos, vamos a ser muy ambiciosos, porque pretendemos que sea ese plan de fomento que cubra todas esas necesidades que durante estos últimos años no se han venido haciendo, y donde además pretendemos, lo primero de todo, identificar esas ubicaciones donde se harán. Nosotros siempre hemos hablado que hablar de una zona concreto, y nos lo han oído los telespectadores muchas veces, era no conocer la realidad de nuestra provincia de Segovia. Por eso estamos apostando para distintas ubicaciones. De hecho, estamos manejando 4 o 5 ubicaciones, aunque finalmente el estudio nos dirá cuáles van a ser y cuántas van a ser, pero entendiendo esa realidad y entendiendo la realidad de nuestra provincia, de las industrias que ya tenemos, de las posibles industrias que vendrán, y además atendiendo a esas dos importantes inversiones que ya la Junta de Castilla y León hace en estos dos polígonos industriales, y que aportarán además un suelo industrial que nos vendrá muy bien tanto al PTF, al Plan Territorial de Fomento, como a las nuevas inversiones y nuevas empresas que vendrán a instalarse a Segovia. Qué momento efervescente, más interesante, entiendo, para esta casa, para la FES, ¿no? Para poder estar en todo este germen industrial que lleváis muchos años reclamando. Bueno, esto es un trabajo que viene de largo, y un trabajo en el que han participado y están participando muchas personas y muchas instituciones. Nosotros simplemente desde el plano empresarial lo que hemos hecho es trabajar para conseguir estos objetivos, pero es mérito de la Junta de Castilla y León, por supuesto, de los ayuntamientos involucrados, es mérito de la Diputación de Segovia, es mérito de todos los partícipes, porque esto no es una cosa de uno, y además es verdad que ahora confluye en este momento. Yo creo que es un momento bueno. Veíamos cuando estábamos en pleno COVID que teníamos que aprovechar las oportunidades de todo lo malo que nos había dejado el COVID, nos iba a dejar unas oportunidades buenísimas, lo hemos estado diciendo constantemente en todas nuestras apariciones, y que teníamos que trabajar para conseguir precisamente que todo eso malo que había dejado el COVID, que se podía convertir en positivo, y esas oportunidades que nos vendrían a través de los fondos europeos, que nos vendrían a través del Plan de Fomento Territorial, que nos vendrían a través del desarrollo de polígonos industriales, aprovecharlo todo. Y claro, fruto del trabajo de estos años, de todas las partes involucradas, también, claro, la Federación Empresarial Segoviana, no nos vamos a quitar méritos, ¿no? Pero fruto de eso, pues ahora podemos estar hablando pues de que donde no había suelo industrial, hoy aparece ya ese 1.000.000 de metros cuadrados, esos 500.000 en Abades, ese 1.000.000, que no nos olvidemos de Prado del Hoyo, que Prado del Hoyo será y está llamado a ser también un polígono industrial muy importante, no solo para Segovia, sino para toda la provincia, como los otros dos, y el plan de fomento territorial, que en las actuaciones que se prevean, pues hará que toda esa efervescencia que estamos hablando ahora se vea traducida en nuevas empresas, sobre todo un tejido empresarial amplio, grande. Uno de nuestros objetivos es estar al menos en la media del PIB industrial de nuestro país, porque Segovia está muy por debajo de esa media. Entonces, nuestro primer objetivo, y todo ese trabajo que estamos realizando desde FES, y toda nuestra obsesión con este PTF y este Plan Territorial de Fomento y ese estudio que vamos a realizar, es al menos ponernos en la media nacional en cuanto al PIB industrial, que eso redundará en lo que siempre decimos, nueva industria, no depender de un solo sector o de sectores muy concretos, creación de empleo, atracción de talento, que es otro de los objetivos importantes, que los ligo también
con la FP, algo en lo que nosotros estamos trabajando en la FP Dual, que fuimos pioneros en la FP Dual aquí en Segovia, en la Federación Empresarial Segoviana, pero que es una de nuestras patas de trabajo para que todo en su conjunto, con la innovación, con el desarrollo, la atracción, como decía allí, la retención de talento, que no se nos vayan hacia Madrid o hacia otros lados, que se nos queden, porque tengamos aquí oportunidades para que puedan trabajar en las mismas condiciones que en Madrid o en otras urbes, y que como segoviano van a vivir en ningún otro lado. Eso lo tenemos claro, yo creo, de todos. Me voy a quedar con una cosa, de todas estas que has mencionado, una pista para los jóvenes empresarios: la logística nos marca una línea. No es la primera vez que lo oímos, pero ya es una pista bastante importante, ¿verdad? Jóvenes empresarios, apunten a la logística. Bueno, pues los jóvenes empresarios, que además, pues fíjate, con los que trabajamos día a día, ellos lo saben, están, y efectivamente haces bien en apuntarlos, para que todo aquel que esté pensando en logística, joven o senior, que piense en Segovia como un lugar de oportunidades, y de oportunidades que van a venir, por lo menos ahora en este medio plazo, van a surgir muchas y buenas oportunidades aquí en Segovia. Pues Andrés, no te voy a preguntar más por el plan de fomento, porque eso lleva sus plazos. Van bien, en breve empezaremos a tener noticias sobre ello seguro, como ya nos anunciaste. Así que enhorabuena por estos pasos que se van dando. Una enhorabuena que yo creo que hay que hacer extensible también a toda la sociedad segoviana, ¿verdad? Sí, la enhorabuena es de todos, porque hoy estamos dando un paso más para esa realidad que será el Puerto Seco, que será algo buenísimo, un proyecto nuevo, un proyecto único y una oportunidad extraordinaria para el desarrollo industrial de nuestra provincia. Muchísimas gracias, Andrés, por al contrario, tenernos al tanto de cada una de estas cuestiones que van surgiendo. Y ya saben ustedes, se sigue trabajando en el tejido industrial segoviano, lleva sus plazos, pero ya no hablamos de largos, ya hablamos de medios. Esto ya es en sí una muy buena noticia. Bueno, llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa de esta noche, y lo hacemos desde el Torreón de Lozoya. Ofrece hasta el próximo 28 de abril la muestra Japón, una historia de amor y guerra. Arte, costumbres, también tradición, vestimenta del Japón del siglo XVII se pueden contemplar en esta exposición, en esta muestra, por la que vamos a hacer un recorrido que les mostramos en el siguiente reportaje especial. Japón, una historia de amor y guerra, es la exposición que actualmente se desarrolla aquí, en las salas del Palacio del Torreón de Lozoya, con el patrocinio de CaixaBank. A través de ella vamos a recorrer la génesis y el desarrollo de muchos de los tópicos culturales que todos tenemos en mente del país nipón, apoyándonos en las circunstancias históricas, artísticas e incluso filosóficas que alumbraron todos estos tópicos culturales, sobre todo en el periodo Tokugawa, aquel que se desarrolló entre 1603 y 1868, aunque algunas piezas pertenecen también al periodo siguiente, el periodo Meiji, lo que lleva a la cronología de la exposición hasta 1912. Desde finales del siglo XII hasta los inicios del XVII, Japón estuvo inmerso en una continua inestabilidad política, resultado del enfrentamiento entre poderosos clanes de señores feudales o daimios, que tras haber quebrado el poder temporal de los emperadores, luchaban entre sí por acaparar el dominio del país. Tales ambiciones se enfrentaban a la realidad de un Japón repartido entre un buen número de territorios virtualmente independientes, más de 200, con sus propias cortes y ejércitos, aunque continuaban rindiendo culto al emperador en el plano espiritual.
En 1600, la batalla de Sekiwahara inclinó la balanza hacia uno de estos daimios, Ieyasu Tokugawa, quien 3 años más tarde obligó al emperador a nombrarlo shogun o comandante del ejército. En realidad, el cargo equivalía a ejercer el poder gubernamental en todos sus aspectos. Nacía así el shogunato Tokugawa, una dictadura militar, o bakufu, de carácter hereditario, que se prolongaría durante más de 250 años. La determinación de Ieyasu Tokugawa a gobernar un Japón unificado bajo el férreo control de toda su sociedad tuvo sin embargo efectos positivos, como fue la apertura de un enorme periodo de paz y de prosperidad que propició también el crecimiento de grandes ciudades como Edo, la capital de los shogunes, como Kioto, la capital imperial, o ciudades como Osaka o Nagasaki con un muy intenso tráfico comercial. En ellas comenzó a significarse una clase burguesa de comerciantes y artesanos, los shonin, aquellos que, aunque fueran despreciados por el poder shogunal, contaban con un importante poder económico. Muy pronto ese poder económico despertó en ellos el deseo de evadirse de aquella presión social y política y de buscar el mundo de la diversión. Y aprovecharon la cierta permisividad del shogunato hacia la prostitución para crear en el extrarradio de las ciudades unos barrios muy especiales, los distritos del placer, donde se concentraban las casas verdes, los prostíbulos, restaurantes, teatros kabuki, casas del té, lugares donde se celebraban los combates de sumo y todo un mundo de diversiones que poco a poco fue inclinando los gustos de los japoneses hacia los placeres efímeros, hacia los placeres inmateriales, en los que también tenían su lugar los placeres estéticos y los placeres intelectuales. Todo este mundo de diversión que tenía su gran modelo en el barrio de Yoshiwahara, en Edo, el gran distrito del placer de toda Japón, lo conocemos fundamentalmente a través de estampas xilográficas llamadas ukiyo-e. Ukiyo-e son las imágenes del mundo flotante. ¿Y qué es el ukiyo? El ukiyo o mundo flotante es esa especie de filosofía o actitud ante la vida que busca de los placeres efímeros, que encuentra placer en aquello que es inmaterial y que por tanto es un goce que podía escapar al control shogunal. El teatro kabuki abre el recorrido de la exposición, sumergiéndonos en una de las manifestaciones culturales de carácter popular que surgieron en esta época en el contexto del ukiyo, como una alternativa, en este caso, al aristocrático teatro no, cuya historia se remontaba al siglo XIV. Los casi legendarios orígenes del teatro kabuki nos llevan a 1603, el mismo año en que se fundó el shogunato Tokugawa. Una sacerdotisa llamada Okuni, experta en danza, comenzó entonces a ofrecer espectáculos en los que actuaba, cantaba y bailaba, junto a otras mujeres que ella misma recogía y formaba, procedentes del mundo de la prostitución. Solía interpretar el papel masculino de un samurái que era seducido por una meretriz. Esta compañía, exclusivamente femenina, alcanzó rápidamente una fama tan grande por todo Japón que comenzaron a surgir espectáculos similares en burdeles, a modo de un servicio adicional para los clientes ricos. Dada su proliferación y escandalosa conducta, el shogunato expulsó a las mujeres de estos montajes teatrales, siendo sustituidas, al principio, por jóvenes que, como aquellas, se prostituían igualmente, por lo que la solución final fue su sustitución por actores adultos que, por su especialización en papeles femeninos, recibieron el nombre de onagata, literalmente figura de mujer. Frente a la contención expresiva del aristocrático teatro no, con sus actores evocando sentimientos a través de leves movimientos de cabeza, detrás de máscaras y ricamente ataviados, surgieron en esta época otras alternativas teatrales, comerciales y populares, como por ejemplo el bunraku, un teatro de marionetas, el kyogen, de carácter cómico, o el kabuki, un término que puede traducirse de múltiples maneras, como lo extraño, lo que se sale fuera de lo corriente e incluso el arte de cantar y bailar. Aspectos esenciales del teatro kabuki eran el maquillaje de sus actores, los diálogos grandilocuentes y muy expresivos, la música
y, desde luego, un sorprendente aparato escenográfico que iba desde trampillas que funcionaban como ascensores y que hacían surgir a los actores ante el público, como escenarios que giraban o incluso la característica pasarela que discurría entre el público llamada hanamichi y que servía para desarrollar en ellas escenas secundarias o incluso para la entrada o la salida de los actores. Los temas de las obras del teatro kabuki iban desde temas de la vida cotidiana, algunos de ellos desarrollados en los distritos de placer, como el Yoshibara de Edo, pero también había comedias, había dramas amorosos y, por supuesto, historias de samurái. El público que asistía a estos espectáculos, que podían durar más de 8 horas, eran hombres y mujeres de todas las capas sociales. Y en esas largas jornadas teatrales uno podía disfrutar no solamente de la representación que estaba viendo, sino que al mismo tiempo podía fumar, aunque estaba prohibido, comer, charlar e incluso aumentar su disfrute con la compañía entretenida de una geisha. Por si fuera poco, en aquel guirigay también los espectadores gritaban y lloraban conmovidos por la obra. Tal fue la aceptación del teatro kabuki y su influjo sobre la sociedad que muchas de las obras que se representaban fueron prohibidas. Es el caso de una conocida obra llamada La historia de los amantes suicidas de Sonekazi, una de las muchas obras teatrales que se escribieron entonces con parecido argumento: los amores imposibles entre una cortesana y un samurái o entre una cortesana y un comerciante. La imposibilidad de celebrar matrimonios entre clases sociales impuesta por el shogunato llevaba a estos amantes al suicidio. El caso es que en la vida real, en aquella época, muchos jóvenes amantes tomaron la misma determinación ante la imposibilidad de celebrar su matrimonio y prefirieron suicidarse en la esperanza de poder vivir su amor eterno en el paraíso. En esta exposición tenemos una pieza, una xilografía perteneciente a ese ukiyo-e y al género del teatro kabuki, en el que se representa una de estas obras, la historia de Osono y Rosuka, que está basada en una historia real del suicidio de dos amantes que tuvo lugar en Osaka en 1749. Las imágenes del ukiyo-e, especializadas en la temática del teatro kabuki, gozaron de una enorme popularidad, hasta el punto de que fue este género el que acaparó la mayor parte de la producción de estampas durante el shogunato Tokugawa. En su momento, se utilizaban como carteles que se distribuían por los distritos de placer, sobre todo en las inmediaciones de los teatros, pero también ilustraban obras literarias, se coleccionaban sueltas o adornaban las casas. Se conocían como yakushae, o imágenes de actores, aunque en realidad comprendían escenas de obras teatrales y retratos de profesionales del teatro en determinados papeles, dado que podemos afirmar que hubo un fenómeno fan absolutamente arraigado. Así es, a pesar de que para el shogunato los actores de kabuki formaban parte de lo más despreciable de la sociedad, para el público eran auténticos ídolos. Prueba de ello es que los onagatas, los actores que encarnaban papeles de mujeres, impusieron determinadas modas y comportamientos femeninos, invirtiendo de esta forma los papeles, dado que las mujeres acabaron por imitar a aquellos que las imitaban. Como parte de su control social, los Tokugawa crearon un sistema hereditario de clases sociales al que se accedía por nacimiento y con una fuerte inmovilidad. En la cúspide estaba el emperador, el shogun y los señores feudales llamados daimios. A continuación estaban los agricultores, aquellos que producían el arroz y por tanto mantenían a la sociedad. Después venía una clase que los shogunes despreciaban, los chonin, los comerciantes y los artesanos, que llegaban a ser personajes acaudalados dentro de las ciudades. Por último estaban los burakumin, los intocables, aquellos que estaban relacionados con la sangre y con la muerte. Es el caso de los verdugos, de los sepultureros, de los carniceros, de los matarifes. Al fondo del todo estaban los inin, aquellos que eran no personas,
vagabundos, prisioneros, gente que no tenía ningún tipo de derecho. Los shogunes Tokugawa pusieron especial empeño en controlar a los señores feudales. Querían, desde luego, implantar la paz y evitar de nuevo un periodo de guerra civil. Por ello diseñaron todo un aparato de medidas para controlarlos. En primer lugar, redujeron el número de sus ejércitos. Antes funcionaban como pequeños estados independientes con su propia corte y su propio ejército, y ahora ya disponían de menos soldados. También en su territorio debían cumplir con la norma que les obligaba a mantener un solo palacio y castillo. Eso sí, debía ser muy suntuoso, como correspondía a su clase social. Pero aún había más. Muchos samuráis y muchos daimios fueron obligados a convertirse en funcionarios, a servir al Estado, y por ello debían también construir, en especial los daimios, obviamente, un palacio suntuoso en la ciudad de Edo, donde sus familias vivían como rehenes. De esa manera, los daimios se veían obligados a mantener dos cortes, dos grandes palacios suntuosos, uno en Edo, otro en su región de origen, lo que mermaba enormemente su poder. Pero el sistema era aún más perverso, porque ese tener que trabajar para el Estado y contribuir de vez en cuando, aunque no pagaban impuestos, con cantidades para proyectos estatales, contaba también con el Sankin Kotai, con la obligación de los daimios de trabajar alternamente un año en sus territorios y otro año al servicio del Estado en la ciudad de Edo. Aquello también suponía una merma para los bolsillos de los daimios, porque viajaban acompañados de un séquito que podía rondar hasta las 3.000 personas, y todos los gastos de aquellos desplazamientos bianuales debían costearlos de sus propios bolsillos. El sometimiento de daimios y samuráis al nuevo orden shogunal y a las normas encaminadas a garantizar la paz y a erradicar la violencia quedó claro en un episodio histórico que tuvo lugar en esta época, entre 1701 y 1703, el incidente de Ako. Los hechos acontecieron en el castillo-palacio de Edo, en donde el daimio de la ciudad de Ako, Asano Naganori, intentó dar muerte al maestro de ceremonias, Kira Yoshinaka, debido a unas injurias recibidas. Tras fracasar en el intento y ser condenado a muerte, a Asano se le concedió la oportunidad de morir dignamente a través del seppuku o harakiri, un suicidio ritual. Como consecuencia de su desaparición, los samuráis que estaban al servicio de Asano se quedaron sin señor a quien servir, pasando a ser ronin, hombres sin destino. Ligados a su desaparecido señor por códigos de honor militares, idearon un plan de venganza que se consumaría año y medio más tarde, cuando 47 de estos ronin se reunieron para asaltar la mansión de Kira, darle muerte y llevar su cabeza ante la sepultura de Asano antes de entregarse a las autoridades. A pesar de que, por estos hechos, se reconocieron sus valores de lealtad, perseverancia y sacrificio, como correspondía a buenos samuráis, se les sentenció a cometer el seppuku, entrando en la leyenda. Sus tumbas se veneran todavía hoy en Tokio, la antigua Edo. Leyendo sobre aquella época uno tiene la impresión de que existía una cierta nostalgia en la sociedad hacia los turbulentos siglos de las guerras civiles. Ello era lógico en la clase samurái, en la de los grandes guerreros, así como en la de los daimios, puesto que ahora, en tiempos de paz, su profesión se había quedado sin trabajo. Pero resulta que también toda la sociedad participó de alguna manera en esa cierta nostalgia y disfrutaba con la lectura de modernos y de antiguos relatos de valerosos guerreros samuráis, aunque no faltaron tampoco las parodias en comedias celebradas en los teatros de kabuki. Hemos de pensar que en ese mundo del ukiyo, del placer intelectual, estuvo también la inclinación de la sociedad por aprender a leer y por disfrutar de la lectura, lo que dio lugar a un crecimiento ostensible del mundo editorial, a la proliferación de obras literarias, al desarrollo de la poesía y también al desarrollo de la ilustración, del ukiyo, al principio ilustraciones para libros, pero que después funcionaron autónomamente.
igual que ocurría con el género del ukiyo dedicado al mundo teatral, el yakuzae, dentro del mundo de las imágenes del guerrero, llamadas musae, existieron dos vertientes. Por un lado, efigies de grandes y conocidos protagonistas del mundo de la guerra, cuyos retratos servían de modelo de conducta y modelo de moralidad. Al mismo tiempo, con esas imágenes de guerreros, convivían también estampas donde aparecían escenas de batallas, ya fueran legendarias, antiguas, mitológicas o más recientes. Al mismo tiempo, hay que advertir que, aunque en un contexto pacífico, durante esta época continuó la producción de armas y armaduras, bien con destino a adorno, bien para lucirlas como signo de pertenencia a una clase superior o a un cargo gubernamental. Para ello se tomaron como referencias armaduras de siglos pasados, caso de la del tipo oyoroi, término que significa gran armadura. Destinada a las élites, en la exposición se muestran 2 ejemplares de este tipo de armadura, realizados con cuero, placas metálicas, laca y fibras textiles. Los 6 componentes principales de estas armaduras eran do, la coraza; kabuto, el casco, con protección para la nuca; menpo, la máscara que cubría el rostro; kote, las mangas blindadas; suneate, o rodilleras; y haidate, el protector de muslos. Por encima, los grandes señores y samuráis de alto rango podían llevar un abrigo abierto, el jinbaori, una prenda distintiva a la que se apreciaba mucho, sobre todo cuando estaba confeccionada con lana, ya que era un producto del que Japón no disponía. En cuanto a las armas, las más llamativas eran un conjunto de 2 sables de diferente tamaño, sujetos a la cintura y curvados, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. En conjunto recibían el nombre de daisho y consistían en la combinación de una katana con otro sable más corto o largo, del tipo a los denominados tachi u odachi. La exposición muestra una espada denominada bakizashi, de tamaño mediano, que podía acompañar a la katana a la cintura, o bien llevarse sobre el vientre, una parte especialmente sensible en el imaginario del guerrero, porque de tener que aplicarse el harakiri, la muerte entraría por esta parte del cuerpo. Junto a la bakizashi puede verse un tanto, una espada corta o daga larga, que los samuráis llevaban a la espalda y que también utilizaban las mujeres para su protección. La palabra bijinga significa en japonés mujer hermosa y por tanto, predeciblemente, el género de pintura y de xilografía dedicada a la bijinga es la bijingae o el bijin-e, el género pictórico dedicado a la mujer hermosa. Las xilografías del ukiyo-e dedicado a las bijinga, a las mujeres hermosas, recogen imágenes de mujeres de muy diferentes clases sociales, desde la corte imperial hasta las prostitutas de más bajo rango. Eso sí, todas unificadas por los cánones de belleza que regían en aquella sociedad. Mujeres pálidas, con rostros ovalados o maquillados en blanco, que contrastan con peinados de color muy oscuro, negro, peinados más o menos elaborados, nariz larga y afilada, boca pequeña y también, desde luego, una enorme elegancia en el vestir e incluso también en las mismas poses. Tanto es así que en el Japón de aquella época, mucho antes de que funcionara en Occidente el cartel comercial, estas imágenes no solamente ilustraban libros o eran para el disfrute de coleccionistas o adornaban las casas, sino que también se utilizaron como una función comercial, por ejemplo, para saber las modas que regían en la sociedad o también para conocer las bellezas que llegaban a ejercer su oficio en Yoshiwara, en el distrito de placer de Edo. Junto a estas imágenes en la exposición tenemos también fotografías ya de la era Meiji, pero que establecen un curioso contraste con las xilografías de la época Edo. Obviamente nos acercan mucho más a una realidad, por más que iconográficamente le deben mucho a la xilografía japonesa, a aquellas imágenes que hoy han aparecido en las estampas. De tal manera que la fotografía sí nos ofrece una imagen más real, pero dentro, digamos, de la tradición de las artes visuales. La fotografía llega a Japón
cuando el shogunato Tokugawa a mediados del siglo XIX empieza a declinar, pero va a desarrollarse grandemente durante todo el periodo Meiji, donde Japón se occidentaliza, pero también sabe guardar muchas de las esencias de su cultura. Al principio del periodo Tokugawa se estableció el sistema de los yukaku, o distritos del placer, en las grandes ciudades. En ellos se concentró inicialmente el ámbito de la prostitución, pero pronto se convirtió en un área que ofrecía espectáculos, restaurantes, casas de té y otros servicios, convirtiéndose en punto de encuentro de la vida social de la ciudad. Aquel universo de diversión solía estar cerrado por una tapia y rodeado por un foso, contando con una única puerta que impedía la huida de clientes que quisieran marcharse sin pagar o de cortesanas que intentaran escapar de una existencia que se les había impuesto contra su voluntad. Raptadas o vendidas por sus padres cuando eran niñas, obligadas a la prostitución para mantener a sus familias, sobrevivir o afrontar un crédito. Las condiciones de estas mujeres eran realmente terribles. Los padres que hubieran vendido a su hija para convertirla en una oiran o cortesana de alto rango tendrían que devolver el dinero o reemplazarla por otra hija en el caso de que se escapara. E incluso se verían obligados a reintegrar el importe por duplicado si la joven se suicidaba, angustiada por aquella vida. Una amalgama de profesiones, categorías y especialidades de compañía femenina nos hablan de un microcosmos equívoco, donde degradación y sofisticación convivían. La geisha, o artista, erróneamente considerada como prostituta en Occidente, era en realidad una mujer de compañía, una anfitriona capaz de entretener con sus muchas habilidades, ya fuera danza, caligrafía, pintura, música, conversación, canto o llevar a cabo la ceremonia del té, pudiendo ser llamada para actuar en palacios, casas de té o en las embarcaciones con cabina que surcaban los ríos. Encarnaban la elegancia y la belleza, vestían elegantes kimonos y lucían elaborados peinados, pero siempre más sobrios y contenidos que los de las cortesanas, e incluso que sus propias discípulas, las maikos. La oiran era la cortesana de alto nivel, que como la geisha había recibido una esmerada educación, puesto que tenía que ser capaz de escribir poemas, pintar, tocar varios instrumentos, saber danzar, dominar el ikebana o arte de componer arreglos florales, etc. Solían estar asistidas por kamuru, niñas doncellas, aprendices de cortesana. En este oficio existía una amplísima jerarquía que iba desde las oiran de más alto rango, llamadas tayu, y que estaban destinadas a los daimios, a las prostitutas del más bajo nivel, como las yuyu y las hashi. Iconográficamente, es relativamente fácil distinguir a una cortesana porque lleva atado su cinturón, u obi, en la parte delantera del kimono, y porque su peinado está poblado de grandes horquillas o alfileres ornamentales, llamados kanzashi. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos de las estampas del Bijin-gae es sin duda los kimonos, la indumentaria que lucen estas mujeres, aunque hay que decir que también era una prenda que llevaban los hombres. Kimono significa lo que se lleva sobre los hombros o lo que se lleva puesto. En el caso de los hombres, el kimono llegaba hasta los tobillos, mientras que en el caso de la mujer lo más elegante era que se arrastrara. Lo cierto es que aparentemente se trata de una prenda sencilla, fácil de llevar, cómoda, pero esa apariencia no debe llevarnos a engaño, puesto que los kimonos se pueden lucir de muy diferentes maneras, con bastante complejidad incluso, y según uno lleve el kimono está lanzando un determinado mensaje, un determinado código que la sociedad conoce. Esta prenda cómoda, que incluso inspiró a los modistos europeos de principios del siglo XX para liberar a la mujer del corsé y hacer una ropa mucho más moderna y llevadera, pues evolucionó sin embargo hacia el terreno de la complicación. Cada vez los kimonos resultaron más incómodos y aquello fue limitando el movimiento de las mujeres. La moda lo que estaba haciendo era poner en evidencia la progresiva cosificación de la mujer, una mujer a la que también llegaban las terribles normas del shogunato y a la que se imponían, desde luego, una serie de códigos importantes, incluso a las mujeres poderosas, puesto que el papel de la mujer en la corte imperial, como en la corte shogunal, en la corte de los daimíos,
junto a los samuráis o junto a los chonin, era fundamentalmente tener hijos y educarlos, así como seguir las estrictas normas que reglaban la vida de la mujer casada. Curiosamente, las mujeres pobres, aquellas que se veían obligadas a buscar trabajo, a trabajar fuera del hogar, eran las mujeres más libres. Hay que decir que junto al kimono, otra prenda imprescindible es la faja o cinturón que lo ceñía, es el obi. Por debajo del obi se llevaba colgado un pequeño recipiente, una pequeña cajita que podía variar en tamaño y que recibía distintos nombres, como por ejemplo el inro. El inro, como otras cajitas, tenían un cordón que se llevaba por debajo del obi y que tenían un tope más o menos grande, que en algunos casos se componía de figuras de madera o de marfil, que son los netsukes, de tal manera que de esa forma se suplía el problema de que los kimonos carezcan de bolsillos. Algunas estampas y fotografías nos dejan ver incluso los típicos calzados que llevaban estas mujeres. El calzado más popular se llamaba geta, una especie de sandalia o de chancla con una suela gruesa de madera y que llevaba unos tacones delante y detrás, lo cual era, digamos, bastante práctico para caminar sobre un suelo embarrado o sobre la nieve. Más complicado era andar con el okobo, una especie de altísimo zueco que podía tener hasta 15 centímetros de altura e incluso más. Un aspecto que se cuidaba especialmente era el del peinado. Es obvio que las estampas Villingae muestran a las mujeres con complejísimos tocados, pero también es cierto que fotografías y estampas hablan de ese proceso íntimo que se convertía en algunos casos en una auténtica ceremonia. Nos dan también idea de la importancia del peinado, el hecho de un objeto tan decorado, sofisticado y simbólico como eran los espejos de bronce, que reciben este asa rectangular en esta época y que aparecen por doquier en esas estampas de las Villingae. También nos dan mucha idea de la importancia del peinado, la cantidad de objetos que llevaban las mujeres sobre el pelo, horquillas, peinetas e incluso también la normativa que existió sobre ellas para limitar su uso en el caso de las cortesanas, que eran las que más utilizaban este tipo de objetos que eran de carey, de plata, de oro e incluso también de marfil. Las mujeres utilizaban también las pelucas o katsuras, que evitaban ese largo proceso de peinado y que se relacionan, según una tradición también, con la típica almohada japonesa de madera, llamada makura, y de la que tenemos un ejemplar en la exposición. Esta makura o almohada sobre la que la mujer apoyaba la nuca evitaba que el peinado, ese peinado tan complejo, se aplastara sobre una almohada del tipo a las que utilizamos nosotros. El amor y la guerra, los dos polos opuestos de la cultura japonesa en este tiempo, dejaron todavía espacio suficiente para el surgimiento de otros aspectos culturales que florecieron escabulléndose a veces al papel represor del Estado. Eso sí, dentro de la filosofía de ese ukiyo, de ese mundo flotante. Tal fue el caso de las novedades del mundo teatral que ya hemos observado, o del género shunga,
la pintura y la estampa eróticas, contrarias a la moral neoconfuciana en la que se apoyaba el conservadurismo del shogunato, que llegó a prohibir su edición con severas penas. Por el contrario, a principios del siglo XVIII, el sumo se convirtió en un deporte de profesionales, visto con buenos ojos por el régimen, hasta el punto de que a los grandes luchadores se los equiparó con el rango social de los samuráis. En paralelo, la pintura ukiyo-e desarrolló un género específico de retratos de luchadores y combates de sumo, el sumo-e. El interés por la literatura épica y el gusto por la ilustración llegaron incluso a cuajar en un género pictórico tan concreto como el genji-e, las imágenes en torno a una novela escrita hacia el año 1000 por una mujer, Murasaki Shikibu, autora del Genji Monogatari. La historia de Genji, que pasa por ser la primera novela de la historia y un texto de enorme popularidad en Japón. La sensibilidad que invitó al disfrute de lo transitorio movió también a la especialización de las estampas del ukiyo-e, tan urbanas ellas, hacia el paisaje, resultado del descubrimiento del gozo ante la naturaleza. No en vano, son pintores como Katsushika Hokusai los que ahora convierten al sagrado monte Fuji en un icono de Japón, o son escritores y artistas los que hacen de la red de carreteras que construyeron los Tokugawa, el famoso Gokaido, una experiencia para los sentidos que mueve a viajar. Junto a temas como estos, tuvieron también su sitio las vistas urbanas y de importantes monumentos, o las representaciones de flores, pájaros, plantas, peces e insectos, cargados todos ellos de una amplia simbología. En el siglo XVII, Japón cerró sus fronteras al mundo occidental. Expulsó a los europeos que hasta habían llegado y prohibió el cristianismo. Tan solo mantuvo relaciones comerciales con China y con un pequeño reducto de comerciantes holandeses a los que recluyó en una isla cercana a Nagasaki. Con eso quería evitar cualquier injerencia de potencia europea en la política interior, y en especial que hubiera apoyos externos a los daimios para una posible sublevación contra el poder shogunal. Siglos después, en 1853, se presenta ante las costas de Japón el comodoro de la Armada norteamericana de Indias Orientales, Matthew Perry, con una sección de barcos de guerra, los barcos negros, barcos movidos a vapor, que aterrorizaron a los japoneses. En muy poco tiempo consiguió doblegar al poder shogunal y se abrieron relaciones con Norteamérica. 5 años después, Japón lo hacía también con Inglaterra, con Francia y con Rusia, lo que fue entendido dentro de la política interna como un signo de debilidad del shogunato. En 1868, una rebelión acabó con el poder de los Tokugawa y lo entregó al emperador Meiji. Se abría entonces una nueva era en la que Japón, en solo unas décadas, pasó de la Edad Media a convertirse en una de las primeras potencias industriales del mundo, una potencia que incluso fue capaz de entrar en la beligerante Primera Guerra Mundial. Pero aquello tuvo también sus efectos positivos. El comercio con Japón abrió una moda muy curiosa en Occidente, el japonismo. Los objetos japoneses se coleccionaban y eran objeto de pasión para artistas, coleccionistas y decoradores. Y de hecho, junto a esas colecciones, de los más entusiastas eran aquellos artistas más avanzados que encontraron en las estampas del ukiyo-e una forma absolutamente novedosa de la representación del arte figurativo. Artistas impresionistas, posimpresionistas o simbolistas empezaron a utilizar recursos del ukiyo-e en sus propias producciones. Entre ellos se cuentan Monet, Manet, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y hasta el mismo Picasso. E incluso un artista español tan poco sospechoso de ser fanático de lo japonés, pues lo fue, Julio Romero de Torres, imagínense. Bueno, pero la influencia de Japón no se quedó ahí. En ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, las artes decorativas están siendo analizadas, están en plena crisis y necesitan nuevos caudales de información para albergar nuevos diseños. Las estampas del ukiyo-e, con ese uso expresivo de la línea, con esa ligereza y con el uso también de los colores planos, abrieron el mundo a un nuevo estilo estético. Son impresionantes las influencias que Japón
volcó en el mundo del Art Nouveau, el modernismo, que no puede entenderse sin el influjo de las estampas de ukiyo-e. Por esa misma razón también los patrones geométricos que vemos sobre las indumentarias de los personajes de estas estampas también fueron motivos de inspiración para el movimiento Art Deco a partir de 1928. Bueno, estos son solo algunos de los muchos aspectos que todavía hoy nos apasionan de la cultura japonesa, que nos deslumbran con sus realizaciones y que también nos llenan de curiosidad por esas diferentes actitudes que Japón tuvo ante la vida y la muerte, ante el amor y la guerra. Y así nos despedimos. Que pasen unos felices días de Semana Santa. Nos vemos el lunes con más contenidos a partir de las 9:30, como siempre, aquí en 8 Magazine. Y no se olviden que el viernes, a partir de las 8 de la tarde, retransmisión especial en directo con la procesión de los pasos de la capital, aquí en nuestra Semana Santa segoviana. Gracias y feliz noche. Adiós.